Ya, ahora sí. Ya, vamos a ver glucólisis, oxidación de piruvato, capítulo 17. Y miren, de la glucólisis lo principal es para obtener energía, ¿no? ¿De qué me sirve entonces a nivel celular, a nivel general? La glucólisis tiene dos vías. Puede ser anaerobia o aerobia, es decir, o puede usar oxígeno o también no puede usar oxígeno. Este tiene una característica que proporciona energía en forma de ATP. En ausencia de oxígeno, es decir, en episodios hipóxicos o en anoxia, donde hay falta total de oxígeno, posibilita a los tejidos que sobrevivan a estos episodios, ¿no? Entonces, los tejidos, si se dan cuenta, podemos pasar un tiempo sin oxígeno y todavía seguimos conscientes. Podemos más o menos 30 segundos, un minuto de conciencia sin oxígeno. El tejido muscular puede durar 6 a 5 horas fuera separado del cuerpo. Entonces, es importante, ¿no? El mantenimiento de acá, porque sigue produciendo energía a pesar de que no tengamos oxígeno. Pero en el caso de músculo cardíaco, tiene una baja actividad glucolítica, es decir, que la glucosa no, en el corazón, su actividad glucolítica, su glicólisis, va a estar disminuida. Entonces, es por eso que el corazón, en un periodo de hipoxia o isquemia, ¿no? Se regula baja el flujo sanguíneo, eh, el corazón tiene un corto periodo de tiempo para sobrevivir. Ya. Entonces, si el músculo tiene una actividad glucolítica baja, entonces, ¿de dónde saca energía? Ah, no, su principal sustrato es los cuerpos cetónicos, ¿no? Eso lo vimos con Ruth y lo mencionó antes. Ya. Sí, habíamos dicho que en el Ah, caso del corazón era al revés, ¿no? El orden. el orden al revés, sí. Él prefería los cuerpos cetónicos más que la glucosa. Por eso que su actividad para romper glucosa y producir energía está baja. Entonces, Excelente. ahora en las células cancerígenas, como están constantemente dividiéndose, multiplicándose, no tienen un control, la glucólisis avanza de un ritmo acelerado. Entonces, como la glucólisis avanza formando piruvato, de glucosa hasta piruvato. El ciclo de Krebs, ¿no? Porque el piruvato luego se transforma a acetil-CoA y el acetil-CoA es el que entra al ciclo de Krebs. Listo. Pero como el ciclo de Krebs se satura, es decir, llegan tantas cantidades de piruvato que ya no tiene forma de metabolizarlo. Lo convierte a lactato. Como lo convirtió a lactato, tiene un carácter ácido. Entonces, en grandes cantidades produce lactato. ¿Y se envía a dónde? Al hígado, ¿no? La sangre lo lleva hasta el hígado, donde nuevamente por gluconeogénesis se convierte en glucosa. Entonces, esas grandes cantidades de lactato hace que el entorno del tumor o de estas células cancerígenas sea relativamente ácido, ¿no? Es una característica. Entonces, yo te pregunto, en las células cancerígenas, ¿qué ruta metabólica está más acelerada? La glucólisis, ¿no? Listo. Ahora, el piruvato sinasa, ¿qué significa la palabra sinasa? Sinasa viene para hablar de fosforilar, agregar un grupo fosfato. Entonces, piruvato sinasa. Dice, su deficiencia produce anemias hemolíticas. Vamos a verlo por qué después, el piruvato sinasa. No, mejor ahorita lo explico. ¿Por qué produce anemias hemolíticas? Porque nada más anemias, afecta al glóbulo rojo. Entonces, el glóbulo rojo, como no tiene mitocondrias, no tiene ribosomas, no tiene núcleo, no tiene absolutamente nada, lo único que va a hacer es glucólisis, ¿no? Glucólisis y la vía de las pentosas. Entonces, de la glucólisis va a sacar su energía el glóbulo rojo, produciendo el lactato, ¿no? Y el lactato lo va a enviar al hígado para que se convierta nuevamente a glucosa. Pero el glóbulo rojo, como ven, es dependiente netamente de la glucólisis para obtener su energía. Y justamente el piruvato sinasa está presente en la glucólisis. Entonces, es por eso que una deficiencia de esta enzima va a producir anemias hemolíticas. Es decir, los glóbulos rojos dejan de recibir energía y van a morir, ¿no? Se van a ser destruidos. Acá se puso una imagen, ¿no? Una resonancia de un tumor, ¿no? Un tumor en el nivel cerebral. Esto mínimo debe tener 2 a 3 años
para que crezca ese tamaño. Porque empieza con una célula pequeñita, ¿no? Una célula cancerígena o falla, una célula que falla, entonces se comienza a multiplicar. Y son células, pues son pequeñísimas. Hasta que pasan ya buen tiempo, hablamos de años, y ya pues toma una consistencia grande, ya más grande. Entonces, la glucólisis, como decíamos, puede funcionar en condiciones sin oxígeno, anaerobia. ¿Cómo es eso posible? Acá. La glucosa se metaboliza, ¿no? Se le agrega un grupo fosfato y se convierte en glucosa-fosfato. O la glucosa es una hexosa, ¿no? Entonces, hexosa-fosfato, le ponen aquí. Luego el de aquí se divide en dos, por la aldolasa, ¿no? En dos triosas. De 6 carbonos pasa a 3 carbonos, listo. Luego, como este de aquí no continúa la vía, lo regreso, que se convierta a este sustrato principal y continúe la vía. ¿Qué pasa? Que en la glucólisis usamos NAD, nicotinamina adenina dinucleótido, ¿no? Entonces usamos la niacina, la vitamina B3. Este entra y sale en forma oxidada. No, perdón, salió reducido. Entonces su forma reducida tiene que nuevamente oxidarse. Entonces, mientras yo tengo oxígeno, miren, acá el oxígeno me permite regresarlo a su forma oxidada. Pero como en el caso de hipoxia ya no tengo oxígeno a la mano, ¿qué voy a hacer? Voy a producir lactato para que me regrese el componente, el NAD oxidado, ¿no? Porque acá está reducido y lo vamos a llevar a su forma oxidada. Y así nuevamente se reduce, ¿no? Así. Entonces, se forma al final, llegamos a piruvato. Como les digo, en casos de falta de oxígeno, se convertirá en lactato. En casos donde sí hay oxígeno, el piruvato, que tiene 3 carbonos, se descarboxilará, es decir, va a convertirse finalmente en CO2 y agua, ¿no? Con la ayuda del oxígeno, claro. Si tenemos oxígeno. Entonces, ¿qué pasaría en un glóbulo rojo? Un glóbulo rojo que no tiene mitocondrias. No se puede ser capaz de utilizar el oxígeno. Es por eso que produce lactato, ¿no? Y si alguna enzima de esta vía falla, pues como es su única fuente de energía, pues la célula va a fallar, se va a degradar. Muy bien. Por ejemplo, en algunos, la levadura, unos microorganismos, ¿ya? No se reduce el lactato, o sea, de piruvato llegan hasta aquí, pero no forman lactato, sino se descarboxila, es decir, pierde un carbono en forma de SO2 y queda así, 2 carbonos nomás, formando el etanol. ¿Sí? Entonces, en los microorganismos producen etanol, ¿no? O también llamado el alcohol etílico, que se usa para la cerveza, ¿no? Para la gastronomía. Entonces, acá, las reacciones de glucólisis constituyen la vía principal del uso de la glucosa. La primera enzima se llama la glucosinasa. Ya. Bueno, lo que pasa aquí es que en los tejidos normales o tejidos fuera del hígado, porque sabemos que el intestino está aquí, están las venas, ¿no? Las venas ionales, ileales. Luego todos se van a juntar en la vena porta-hepática y van a ir hasta el hígado, ¿no? Hasta el hígado. Y luego van a salir por las venas hepáticas, ¿no? Y juntándose al final formando la vena cava inferior hasta el corazón. Pero en todo caso, ¿quién es el primero que recibe todos los nutrientes del intestino, que se absorbieron en el intestino, en el estómago? Van hacia el hígado. Y el hígado se le controla el nivel de glucosa que va a haber después en todo el cuerpo. Es por eso que el hígado tiene una enzima llamada glucosinasa, que tiene bastante afinidad, es una alta afinidad por la glucosa. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, normalmente el intestino, perdón, la sangre que está presente aquí en la arteria porta-hepática tiene 6 a 7 milimol por litro de glucosa. Entonces, cuando pasa por aquí, tiene 7, ¿eh? Y cuando pasa por aquí, queda en 3. Reduce bastante la concentración de glucosa.
¿Por qué? Porque lo atrapa, pues la enzima glucosinasa lo atrapa y lo deja en el hígado. Entonces, y en cambio lo transforma en este componente, ¿no? Lo transforma en glucosa 6-fosfato. Es decir, que en el carbono 6 le agregó un grupo fosfato. Ahora, este de acá, este amiguito, es importante para todas las vías, para la glucólisis, para la gluconeogénesis, para la vía de las pentosas, que la vamos a ver después, para la glucogénesis, la destrucción del glucógeno, y la glucogenólisis. Perdón, este es para la formación de glucógeno y de la destrucción de glucógeno. Ya está. Entonces, luego de ir a esto, primero vamos a esto, luego a esto, para más. Tenemos acá la glucosa, ¿ya? Sus 6 carbonos, mira, los 6 carbonos, bonito. Si le agregamos un grupo fosfato a, ¿cómo se llama la enzima? En el hígado, ¿cómo se llama la enzima? Glucosinasa. Pero en los tejidos fuera del hígado, ya se llama exocinasa. Ya no tuvimos ese detalle. Glucosinasa en el hígado y exocinasa en los tejidos extrahepáticos. Entonces aquí es la primera reacción que se da y le agregamos un grupo fosfato en el carbono 6. Mira. De glucosa a glucosa 6, fosfato. Acá es fosfato, me he equivocado, fosfato. También cuando rompemos glucógeno, acá está el glucógeno, lo rompemos, se libera como glucosa 1-fosfato, ¿eh? No se libera como glucosa sola, se libera glucosa con un grupo fosfato, que luego ya se encarga de moverse el carbono 6, el grupo fosfato, y entra aquí, ¿no? Glucosa 6-fosfato. Luego de glucosa 6-fosfato la vamos a convertir en su prima. Miren su prima, la fruta. Miren cómo es idéntico. Miren esta imagen, esa estructura lineal. Es prácticamente idéntico. Falla, se diferencia en estos finales, ¿no? Estos semillitos finales. Pero es prácticamente idéntico. Entonces la vamos a convertir en su prima, por eso le digo su prima. Es fosfohexosa isomerasa. Este es un grupo CHO, grupo aldehído, y es un grupo cetona. En eso se diferencia, grupos funcionales. Entonces ya tenemos la primera reacción. Glucosa, glucosinasa o exocinasa. Le haré un grupo fosfato, glucosa 6-fosfato. Luego le vamos a convertir en su prima, ya. De glucosa 6-fosfato a fructosa 6-fosfato. Glucosa, fructosa 6-fosfato. Luego vamos a agregarle un fosfato más. Mira, acá gastamos el primer ATP dándole el primer fosfato. Y acá estamos el segundo ATP otorgándole el segundo fosfato. Entonces, ¿cómo se llama esta enzima que lo va a agregar un fosfato más? Se llama fosfo porque se agrega un grupo fosfato, fructo porque es la fructosa, sinasa. Sinasa, le hemos dicho sinasa, ¿qué quiere decir? Que va a agregar un grupo fosfato. Entonces, aquí vamos bien. Glucosinasa, fosfohexosa isomerasa, ¿no? Isomerasa que lo convierte en su isómero, su primo. Fosfofructosinasa, que le agrega un grupo fosfato, se convierte en fructosa, 1,6. ¿Por qué 1,6? Porque en el carbono 1 y en el carbono 6 está fosforilado. Bifosfato. Listo. Ahora esta enzima importantísima, ¿no? Que lo va a romper. Este tiene 6 carbonos. 1, 2, 3, 4, 5, 6 carbonos. 6 carbonos. Y la aldolasa lo va a romper en 3. 3 carbonos aquí, 3 carbonos aquí. Listo. ¿Cómo se llama? Fosfato. Recordemos que es fosfato, es decir, que uno tiene fosfato, el otro también. Fosfato de dihidroxiacetona y gliceraldehído 3-fosfato. Ya está. Listo. ¿Se acuerdan que les comenté que esta vía, este amiguito, no continúa la vía de la glucólisis? No hay nada más. Entonces mejor lo convierto a este, ¿no? Lo convierto. ¿Cómo se llama esta enzima? Triosa. ¿Por qué triosa? Porque son 3 carbonos. Triosa. Fosfato. Fosfato. Isomerasa. Lo convirtió en este. Listo. Entonces la fosfodiesterona lo convertimos en gliceraldehído 3-fosfato. Entonces, ahora serían 2 gliceraldehído 3-fosfato, ¿verdad? Listo, estamos bien. Una vez que se han convertido en 2 gliceraldehído 3-fosfato, tienen que oxidarse, ¿no? Miren, acá está su forma oxidada, se reduce el NADH y
el de acá se oxida. ¿Cómo se llama la enzima? Si es que está perdiendo hidrógenos, como pueden ver aquí, le ha robado el hidrógeno el NAD, y se convirtió en NADH. ¿Cómo se va a llamar la enzima? Gliceraldido 3-fosfato deshidrogenasa, porque le robó hidrógeno. La deshidrogenasa, lo vimos en el capítulo 7, que me permite utilizar las coenzimas NAD, ¿no? Los NADH, los FAT, ¿no? Los FAT, formando FATH2. Entonces, este prefiere el NAD y lo reduce, pues, ¿no? O sea, ese componente reductor. Entonces se llama gliceraldido 3-fosfato deshidrogenasa, robando hidrógenos. ¿En qué se convierte? Ah, ya. Bifosfoglicerato. Listo. Bifosfoglicerato. ¿Por qué bifosfoglicerato? Ah, ya. Porque acá se le agrega un grupo fosfato, ¿no? Bien. Recordemos que acá solo estaba así con un grupo fosfato, ¿eh? Y acá está con 2 grupos fosfato. Se le agregó un ácido fosfórico, ¿sí? Este no es ATP, este es ácido fosfórico. Nuevamente, aquí viene lo interesante. Aquí anteriormente hemos gastado un ATP, y acá hemos gastado un ATP también. En el de acá hemos gastado ATP y en el de acá también hemos gastado ATP. Aquí vamos consumiendo 2 ATPs. ¿Sí o no? Muy bien. Pero aquí se forma ATP, se acaba de formar ATP. Y como recordemos que son 2 moléculas, ¿no? Son 2, todo va a ser por 2. Es decir, acá se va a formar 2 ATP. Listo. Aquí mismo, en esta misma vía, se acaban de formar, en esta reacción se han formado 2 ATPs. ¿Por qué? Porque es doble, pero ya. Luego ya hemos formado ATP. Entonces, el bifosfoglicerato, ¿sí? Se convierte con la enzima fosfoglicerato sinasa, formación de ATP, lo convierte generalmente en 3-fosfoglicerato. Pero acá yo le he puesto una flechita, le he puesto arsénico, ¿no? ¿Qué hará el arsénico a este nivel? Ah, ya, lo que pasa es que de aquí, de bifosfoglicerato a 3-fosfoglicerato, se forma ATP, ¿verdad? Sí. Pero con el arsénico, estos se juntan, ¿sí? Reaccionan y pasa a esta vía. Es decir, el bifosfoglicerato está acá tranquilo, se junta con el arsénico. Se junta con el arsénico. Dice, reacciona con esta enzima, fosfoglicerato sinasa, y pasa este componente, 3-arcé-fosfoglicerato. O sea, está, y luego el arsénico se libera, pues, ¿no? Pero ¿qué pasó? No se formó ATP. ¿Se dan cuenta? El arsénico aquí evita la formación de ATP en este punto. Ahora les voy a explicar luego por qué es tan malo este arsénico. Entonces ya vimos acá, bifosfoglicerato pasó a 3-fosfoglicerato formando ATP. Listo. De 3, están en el carbono 3, miren. Acá está en el carbono número 3, el grupo fosfato. Lo quiero mover al carbono 2. ¿Cómo se llama? Fosfogliceromutasa. Mutasa lo mueve, ¿no? Entonces lo mueve ¿a dónde? Al carbono 2. Entonces se llama de 3-fosfoglicerato a 2-fosfoglicerato. Luego con la enolasa lo va a transformar a fosfoenol piruvato, ¿no? Fosfoenol piruvato. Listo. Y luego, por último, con la piruvato sinasa que está aquí, ¿no? Que le mencioné antes, que finalmente forma otro ATP, miren. Pero recordemos que son 2, ¿verdad? Sí, son 2 aquí. Ahí está, son 2. Porque son 2 moléculas, entonces, porque todo es por 2. Ya vimos que del fosfodietilacetona se transforma a 2 moléculas de glicerolido 3-fosfato. Entonces llegamos finalmente a 2 piruvatos. En resumen, ¿qué se ha producido aquí? ¿Cuántos ATP produce la glucólisis? Acá se gasta un ATP. Acá se gasta un ATP también. ¿Sí? Acá se producen 2 ATPs. Aquí justamente se producen 2 ATPs. Y acá también se producen 2 ATPs. Entonces, estos dos que se acaban de producir, con los que se han gastado, se eliminan, ¿verdad? Ya. Nos quedan 2 ATPs netos. Pero un detalle, que aquí tenemos el NADH. Y el NADH va hacia la cadena respiratoria
hace la fosforilación oxidativa y todo, y nos producen finalmente 2,5 ATP, ¿no? Entonces, en resumen, ¿cuánto nos está, de manera general, ¿no? Nos está produciendo en la glucólisis? De 2 ATP más 2,5 nos producen 4,5 ATP. Pero si ustedes no quieren considerar el NADH, es decir, esto es aparte de la glucólisis, no hablamos de la fosforilación oxidativa, es otra cosa. Ya, entonces, si quieres ser estricto por ese lado, entonces solamente 2 ATP. ¿No? Listo. Ahora, ¿dónde yo voy a regular esta vía? Si se dan cuenta, todos tienen así un símbolo de para allá, una flecha para allá y otra flecha para allá. Van y vienen, ¿no? Van y vienen, van y vienen. Pero ¿quién es el que no tiene esas flechitas? Vamos a con ellos. Acá está uno. Okay. ¿Quién lo regresa? Lo regresa otra enzima. Porque en este caso van y vienen con la misma enzima. Acá ven, las fosfosódesomerasas van y vienen. Con la misma enzima, no hay problema. Pero aquí no. Aquí es una enzima que lo lleva a formar glucosa 6-fosfato y otra enzima que lo regresa a glucosa. Esta enzima es crucial, ¿eh? Glucosa 6-fosfatasa. ¿No? Su nombre viene de lo que hace, miren. ¿Cómo se llama el sustrato? Glucosa 6-fosfato. Fosfato. Y si le va a quitar el grupo fosfato, fosfatasa. Y listo, ya está. ¿No? Listo. Entonces, esta enzima lo tiene el hígado para, a partir de glucógeno, lo produce, llega hasta acá, ¿no? De glucógeno, aquí está el glucógeno, acá. Lo puede llevar hasta aquí y de aquí lo puede llevar hasta glucosa. Esa forma en que el hígado suministra glucosa al cuerpo. Lo que pasa es que el músculo no tiene esta enzima, ¿no? El músculo no tiene la glucosa 6-fosfatasa. Entonces, el músculo, por más que quiera, tiene abundante glucosa en el músculo, ¿verdad? Por más que quiera llevar la glucosa, no va a poder, porque no tiene esta glucosa 6-fosfatasa. Entonces, aquí es donde se ataca, ¿no? Estas que tienen una sola dirección con cada enzima independiente. Acá también, la fosfofructosinasa, que le agrega un grupo fosfato a la fructosa. Ahora tiene 2 grupos fosfatos. ¿Quién lo regresa? Ya lo regresa la fructosa bifosfatasa. Fácil. ¿Quién es el sustrato? Fructosa. Tiene 2 grupos fosfato. Ya. ¿Qué nombre le ponemos? Fructosa bifosfatasa. Ya está. Entonces, principal que deben conocer cuáles son las enzimas de regulación de la glucólisis. Aquí está. La glucosinasa, la fosfofructosinasa, porque va solamente en esta dirección. Y por último, la piruvatosinasa, ¿ya? Porque también va en esta dirección solita. No hay un retorno. Es la piruvatosinasa. Entonces, las 3 principales. Exoquinasa, fosfofructosinasa y la piruvatosinasa. Listo. Segundo, el arsénico, ¿no? Que es dañino porque no me permite formar este ATP. Y acá serían 2 ATPs, porque son 2 moléculas, ¿no? Ya. Entonces sigamos. Ahí están les he marcado las enzimas clave, ¿no? De la glucólisis. Ya. Este gliceraldehido 3-fosfato deshidrogenasa tiene una peculiaridad, ¿no? ¿Qué pasa? El libro el libro de Harper me dice, ¿no? Que tiene acá un grupo sulfuro, un grupo SH. Ahí está. Y ese es el clave, porque ese funciona uniéndose al sustrato. Acá el grupo está el azufre, uniendo a la enzima y uniendo al sustrato, ¿no? Y este permite toda la oxidación, ¿no? Y al final se recupera y se da la reacción correspondiente. ¿Qué pasa aquí? El gliceraldehido 3-fosfato se transforma. ¿Dónde está la reacción? Bueno, acá se une con la enzima, la parte que se une con la enzima. Acá el NAD se oxida a NADH, ¿no? Y luego es reemplazado por otro NAD. El NAT se reduce a un sí. Perdón, claro, se reduce. Cuando tú veas NADH así, es reducción. Y cuando veas NAD cargado positivamente, es porque ha perdido electrones. Está oxidado. Sí, se reduce, acá llega acá,
Entonces, con un grupo fosfato se va a formar el 1,3 bifosfoliserato. Recordemos que es un grupo fosfato que viene del ácido fosfórico, el H3PO4, del ácido fosfórico. No es que venga del ATP, no. Ese no usa ATP, usa ácido fosfórico. Y entonces de un grupo fosfato le agregó otro más, ¿sabes? En el carbono. Esa es la peculiaridad, ¿no? Que su sitio activo tiene azufre. Ahora, en los eritrocitos. ¿Qué pasa en los eritrocitos? Cuando hay periodos de hipoxia, tienen que soltar más oxígeno los glóbulos rojos. Transportar y soltar mucho más oxígeno. Entonces, ¿cuál es el mecanismo? Sacrifican ATP, es decir, no dejan de producir ATP para producir un componente clave, ¿no? El 2,3 bifosfoliserato. Es decir, esta es su glucólisis formando piruvato, la glucosa, glucosa 6-fosfato, fructosa 6-fosfato, fructosa 1,6 fosfato, la aldolasa lo divide en 2, siguen hasta piruvato, ¿no? Piruvato. Pero, ¿qué pasa aquí? Que en vez de en este camino producir ATP, se desvía y produce este componente, el 2,3 fosfoliserato. ¿Qué hace? Que la hemoglobina, que está unida al oxígeno, pierda su afinidad. Cuando pierde su afinidad, es capaz de ceder más oxígeno a los tejidos, ¿no? Así trabaja. Sacrifica ATP, la formación de ATP, acá está. Entonces sacrifica la formación de ATP por producir este componente. ¿Cómo se llama la enzima que lo produce? Ya. Bifosfoliserato mutasa. Y que lo regresa a la vía el 2,3 bifosfoliserato fosfatasa. Ya, entonces, hasta ahí, ¿no? Sigamos. Acá está, como pueden ver, hay tejidos que funcionan en condiciones hipóxicas, entonces esos van a producir lactato. Acá les he puesto. De glucosa, camina toda la glucólisis y acá está el piruvato, ¿no? Y el piruvato llegamos a producir lactato. Listo. Ahora, ¿qué pasa aquí? Como les mencionaba antes, ¿no? El lactato o bien tiene que entrar a formar glucosa en el hígado o se puede acumular, ¿no? Se puede combinar causando acidez láctica. Entonces, para yo unir mi vía de glucólisis con una vía metabólica dentro de la mitocondria, tengo que transportar el piruvato que he producido, el piruvato que acaba de producirse, aquí, dentro de la mitocondria. ¿Cómo se transporta? Por un transportador de hidrógeno, piruvato. El piruvato entra, muy bien. Ahora tengo que convertirlo a acetil-CoA, porque el acetil-CoA es lo que usa el ciclo de Krebs. Ya. Entonces, la enzima que lo convierte se llama piruvato deshidrogenasa, que le roba hidrógenos y lo descarboxila. O sea, lo piruvato sabemos que tiene 3 carbonos, entonces ahora va a tener 2 carbonos nomás. El acetil-CoA tiene 2 carbonos. Listo. Entonces, una vez convertido por la piruvato deshidrogenasa a acetil-CoA, puede entrar al ciclo de Krebs. Importante está. Y acá, esto de acá que vemos en esta imagen que se forma citrato y el citrato sale, luego lo vamos a ver después, en el ciclo de Krebs netamente. Y no por último. Y penúltimo, tenemos la oxidación del piruvato para formar acetil-CoA. ¿Quién dijimos que lo hace? Lo hace el piruvato deshidrogenasa, ¿verdad? El piruvato deshidrogenasa es el que me convierte piruvato a acetil-CoA para entrar al ciclo de Krebs. Muy bien. Pero miren todo esto. Esto que vemos aquí es el piruvato deshidrogenasa, que tiene estos componentes además. Tiene la lipamida, tiene lipoideshidrogenasa,
Es todo un complejo, ¿no? Se le conoce como el complejo. Es el complejo piruvato deshidrogenasa. Lo crucial aquí, lo crucial, que tiene tiamina. Si tiene tiamina, tiene vitamina B1. La tiamina, la vitamina B1, ¿no? Y pues formando acetil-CoA al final. Ya está. Obviamente también tiene la coenzima, tiene que unirse con la coenzima para formar el acetil-coenzima. Entonces lo importante aquí es la tiamina, que el complejo piruvato deshidrogenasa no funciona sin la tiamina. Acá está, miren. Entonces este complejo está asociado a la membrana mitocondrial interna y usa vitamina B1. ¿Qué pasa con las personas alcohólicas? En los alcohólicos, el alcohol inhibe la absorción de la vitamina B1. Entonces, si no se produce, si no se da la absorción de vitamina B1, no va a funcionar mi enzima piruvato deshidrogenasa. Si no funciona, ya. ¿Qué pasa? Produce acidosis láctica y pirúvica con peligro potencial para la vida. Vamos a regresar. ¿En qué parte es esto? Acá está. Por acumulación del piruvato, ¿no? Claro, porque el piruvato tiene que entrar y transformar acetilcoácido. Entonces, si no pasa esto, el piruvato se acumula afuera y se transforma en lactato. Así como las células cancerígenas crean un entorno ácido igualito. Excelente. Y acá están los componentes que regulan la piruvato deshidrogenasa, ¿no? Entonces ya vimos que el piruvato deshidrogenasa lleva del piruvato a acetil-CoA. Es la que me une la vía dentro de la mitocondria con la vía citosólica. Con un metabolismo citosólico. Altas concentraciones de acetil-CoA, acá está, estimula la piruvato deshidrogenasa. Altas concentraciones de NADH también lo estimula, el ATP también. Entonces, perdón, estamos lo que leemos al revés. Altas concentraciones de coenzima ácida, altas concentraciones de NAT y altas concentraciones de ADP. ¿Por qué? No, ¿qué estamos viendo? Ya ves, ya me estoy confundiendo. No, de nuevo. Estamos viendo la piruvato deshidrogenasa cinasa. Es la cinasa, es decir, la que se encarga de agregar un grupo fosfato, ¿no? Estamos viendo otra enzima. Entonces, cuando tú a la piruvato deshidrogenasa, que está tranquila, la fosforilas, le agregas un grupo fosfato, la inactivas. Acá está el grupo fosfato que le acaban de agregar. La inactivas. Ya, entonces la piruvato deshidrogenasa se inactiva, ¿no? Listo. Y si tú le quitas el grupo fosfato con la fosfatasa, pues ya la vuelves a activar. Ahora, de acá, la piruvato deshidrogenasa cinasa, la que se encarga de inactivarla. ¿Quién lo va a estimular? Ya, niveles elevados de acetil-CoA, niveles elevados de NADH y niveles elevados de ATP. Esos son los que van a estimular. ¿Quién lo inhibe? El piruvato y el calcio. El de acá también, el dicloroacetato, pero viene a ser ya un componente externo del metabolismo, ¿no? Puede ser un fármaco. Entonces, vemos aquí que ¿quién lo inactiva netamente? Es decir, porque ese se encarga de inactivar. Entonces, niveles elevados de acetil-CoA van a tener una influencia aquí, ¿no? Van a activar. Niveles elevados de NADH también van a activar. Niveles elevados de ATP también. De forma indirecta, ¿a través de quién? De la piruvato deshidrogenasa cinasa. Entonces, acá está la parte resumida, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que esta piruvato deshidrogenasa está inhibida por sus productos. ¿Quiénes son sus productos? La acetilcoenzima, acá está, piruvato deshidrogenasa, produce la acetilcoenzima A, y esta misma, por retroalimentación, la inhibe. Y el NADH, de igual manera, por retroalimentación, lo va a inhibir. Sus productos inhiben a la piruvato deshidrogenasa. Conclusiones. Dice, la inhibición del metabolismo, el arsénico, por ejemplo, ¿no?
Algún fallo en la piruvato deshidrogenasa por deficiencia de absorción de vitamina B1 va a conducir a la acidosis láctica. Los iones de mercurio y arsenito inhiben la piruvato deshidrogenasa también, mírenme. Al igual que la deficiencia de tiamina en la dieta, en caso de los alcohólicos. ¿Qué pasa con la piruvato deshidrogenasa? ¿Quién depende de la glucólisis netamente? Los glóbulos rojos dependen de la glucólisis. Si algo falla en esta enzima, esto es anemia hemolítica. La vitamina B1, en el caso de alcohólicos, que también falla la piruvato deshidrogenasa. Y también en el caso de la absorción de arsénico o mercurio. ¿No? Ya, esas tienen que ser las preguntas. Quiero. Creí que íbamos a empezar con ciclo de Krebs. Bueno, Ya, no tengo separado pues el ciclo de Krebs. no lo preocupes. Glucólisis ocurre en citosol. Ujú. Sol. Citosol, exclusivo. Claro, el citosol nada más está ocurriendo, ¿no? Exclusivo citosol. Dice, por cada molécula de glucosa en glucólisis, en un balance neto. A ver, se producen 2 moléculas de acetil-CoA. ¿Mm? Sí, creo. Ya, sí, podemos hacer que sí. Una molécula de fosfonilpiruvato, una solita. A ver, Son no, dos. también son. Claro, todos son 2, ¿verdad? Ajá, yo. Se 2 consume ATP. un NAT para dar NADH. No. Pero te dice un balance neto, El 2 balance ATP. neto no, pues. Te dice balance neto, 2 ATP. ¿Ah? La clave sería 2 ATP. Si te Claro, dice sí. Ujú. Claro, porque acá serían 2 NAT. Consumen 2 NAT para producir 2 NADH. Y acá sería, se produce 2 ATP, pues, claro. Dice, ¿cuál es la molécula que produce el eritrocito para sostener el aporte de oxígeno a los tejidos en caso de disminución? El 2,3 fosfo. Claro, 2,3 fosforilato. ¿Por qué? Porque sacrifica energía por dar oxígeno, ¿no? Evita una vía de energía. El 2,3 bisfosforilato, correcto. A ver. Llega al hospital un joven de 50. He puesto joven. Ya, un señor de 59 años. Alcohólico, crónico. ¿Sabes lo que se cree joven? Dice que tuvo una ruptura amorosa hace unas semanas. Sus familiares señalan que Claro. estuvo bebiendo licor y consumió muy poco alimento en 4 días. Se gira en la fiesta de gala. Entonces, más o menos, tienen vómito, hipotermia, visión borrosa, con una convulsión, dicen. Fue llevado a servicio de urgencias. Resultados fueron cuerpos cetónicos, ¿no? Cetoacidosis e hipoglicemia. Ahí están, el alcohol tiene la cantidad, glucosa también y lactato también. Más o menos, entonces dice la pregunta, ¿qué vitamina estará deficiente y cuál será la repercusión en su metabolismo? La vitamina B1, ¿no? La Tiamina. Ajá. anuncia. Ya la vitamina B1, pero ¿cuál será la repercusión? ¿Qué manera qué pasará a Pues nivel piruvato, lactato, mitocondria? es que habías comentado que si es que la vitamina B1 no estaba, entonces no podía funcionar El el... piruvato a la mitocondria. ¿Sí? ¿El piruvato? Creo que sí, No ¿no? podía funcionar, ¿cómo se llamaba el complejo el que necesitaba la El tiamina? complejo de deshidrogenación del piruvato, creo. Oiga, complejo piruvato deshidrogenación. Piruvato deshidrogenasa. Ajá, el piruvato deshidrogenasa. Necesitaba tiamina. Ujú. Y si no, no podía funcionar, claro, el piruvato deshidrogenasa. No podía convertirse en ese tipo. Se acumula y se convierte en lactato. Ahora, si estás hablando, porque no te escucho. No sé si soy solo yo.
No, yo tampoco lo escucho. ¿No me escuchan? Ah, ya. Le No, digo, cuando Ahora falla, sí. Ahora sí, no sí. cuando falla el piruvato, Perros. entonces no se forma acetil CoA, ¿verdad? Si no se forma Sí. acetil CoA, el ciclo de Krebs no está funcionando bien y no hay poca energía, ¿verdad? El cuerpo comienza a producir cuerpos cetónicos para que el tejido de algo use, ¿no? Algún sustrato energético como compuestos cetónicos. Y los niveles de lactato aumentan, pues, ¿no? Produciendo acidosis láctica y por los cuerpos cetónicos, cetoacidosis. Veamos acá. En el caso de genético, ¿no? En la orina va a haber aumento de compuestos ácidos orgánicos, el lactato va a estar elevado también, y va a haber, obviamente, como es algo genético, va a ser las mutaciones. Bien, esta es una partecita de lo que, en el caso de genético, ¿no? Cómo se analiza ácidos orgánicos en la orina. Por ejemplo, aquí tenemos el ácido láctico presente en la orina y miren aquí en el paciente, está elevadísimo. Muy bien. El caso clínico número 2. Ya. Ahorita lo voy a leer, pero, Alonso y Rubí. Uy, Andrea. ¿Qué? Que la pareja de esposos Alonso y Rubí. ¿Dónde quedas? Te digo que yo... Ya, dice, una pareja de esposos llega al hospital, ¿no? Alonso y Rubí. Yo sé que Rubí no estaba, por eso le puse. Ah, me había leído. Dice, Andrea se enojó. el esposo presenta irritación de las vías respiratorias, ¿no? Tos, disnea, astenia y dolor abdominal intenso, con náuseas, vómitos y diarrea. Entonces, el médico encargado realizó los exámenes correspondientes, pero no halló nada relevante. Entonces, le recomienda seguir los cuidados respectivos en casa. Pero en casa ya su estado de salud empeora, miren. A pesar de los cuidados de su esposa, ¿no? Comienza a empeorar. Dice, en la segunda oportunidad que llegaron al hospital, les acompaña la madre de Alonso, que en esa ocasión la madre comenta, ¿no? La pareja de mi hijo, Rubí, agregaba un polvo blanco a sus bebidas. Eso me preocupa mucho. Entonces se llevó una muestra de toxicología y el resultado fue arsénico suficiente para acabar con 10 hombres. Lo mató a Rubí. Entonces, dice, ¿de qué manera el arsénico daña la vía glucolítica en Alonso, ¿no? Que lo mata, güey. ¿Qué está inhibiendo el arsénico? Igual La inhibe producción de la reacción. Una vía que forma ATP, ¿verdad? Ajá, sí. Entonces, poco a poco va cayendo Alonso en pérdida de no solo de energía, sino también en componentes para su metabolismo en general. Por ejemplo, acá, ¿ven? Ahí está. Entonces, ¿cuál es el desenlace? Luego del deceso del señor Alonso, se demostró que Rubí era culpable. Sentenciada a 115 años en prisión, ¿no? Por homicidio de primer grado. Entonces, acá tenemos el arsénico, ¿no? Acá está el arsénico que se agregaba y Son clases de derecho inhibe la penal. formación de ATP a este nivel. Con el bifosfoglicerato, entre la reacción que se da el bifosfoglicerato como sustrato, formando finalmente 3-fosfoglicerato. Aquí el arsénico se une y no permite la formación de ATP. ¿Cuál es la dosis letal? Acá está, 70 a 180 miligramos, ¿no? Aproximadamente 600 microgramos, o sea, cantidades pequeñísimas, por kilogramo a través diariamente, ¿no? Eso es lo que viene a ser la dosis letal de arsénico. Y acá en el caso de cómo las vitaminas, cómo las vitaminas están relacionadas con el ciclo de Krebs y con la vía glucólisis, miren. Ácido pantoténico, que es la vitamina B5, la tiamina, que es la vitamina B1, la riboflavina, la vitamina B2, la niacina, la vitamina B3, ¿no? Están por todos lados, miren, acá está niacina, riboflavina, niacina, ácido pantoténico, tiamina. Entonces, ¿qué pasa cuando hay una baja absorción de vitamina B1? Acá está.
pérdida de tejidos, reflejos tendinosos, insensibilidad en los pies, incluso hasta problemas a nivel sensorio, ¿no? Confusión o coma. Entonces todo está relacionado, las vitaminas son muy importantes, porque nos permiten el metabolismo glucolítico y la producción de energía, tanto en el ciclo de Krebs como la glucólisis. Entonces los trabajos citados, ¿cuáles fueron? Harper y el Netter Bioquímica Esencial. ¿No? Siempre hay que considerar el trabajo en equipo, ¿no? Para apoyarnos y llegar a diferentes opiniones, concretar las ideas en un diagnóstico. Bien, gracias. Sí, me encantó. A mí también.